Hola arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal ArcLev. Comencemos. Merdeka PNB 118. La torre Merdeka PNB 118, diseñada por el estudio australiano Fender Katsalidis, se encuentra próxima a su conclusión, convirtiéndose en el segundo edificio más alto del mundo. El proyecto presenta una torre cristalina de más de 600 metros de altura que formará la pieza central del sitio históricamente significativo de Merdeka en Kuala Lumpur, donde se declaró la independencia de Malasia en 1957. El diseño facetado del edificio es una expresión de sus caminos estructurales, lo que da como resultado un patrón de formas triangulares que recuerdan a las que se encuentran en las artes y artesanías tradicionales de Malasia. Aparentemente tallado en piedra maciza, comprende un vestíbulo inferior para el acceso al hotel en un extremo y en el extremo opuesto un vestíbulo superior para las oficinas y el comercio minorista. Biblioteca de Songdo, una biblioteca que mira hacia el futuro aprendiendo de la tradición. Este proyecto del arquitecto Manuel Monteserín trata de mantener un equilibrio entre el uso que tradicionalmente se le daba a una biblioteca y los nuevos usos demandados por el ciudadano contemporáneo. Orientado al sur nos encontramos el área de silencio organizado en 4 niveles destinados a las actividades que requieren más concentración y por tanto más tranquilidad. Es un área cerrada acústicamente construida de madera con una circulación vertical independiente y a la que se debe acceder descalzo. La fachada con sus ojos permite leer, meditar o estudiar mirando al paisaje del campo de golf y al mar, representando la idea de sentarse a leer en el alféizar de la ventana mirando al paisaje protegido del sol. En la parte norte estarán los talleres organizados en 3 niveles y destinados a actividades que no requieren de un silencio absoluto. En la primera planta se organizará la biblioteca para los más pequeños. En la segunda planta habrán varias mesas para estudiar y trabajar en grupo, y en la tercera planta estarán las aulas. Todos los niveles están conectados con un área de descanso con un punto vending para poder tomarte un café y charlar con tus compañeros en los descansos. Premio Dibujo de Arquitectura 2021. En su quinta edición, el Premio de Dibujo de Arquitectura atrae inscripciones destacadas de todo el mundo, siendo excepcional en el número y la fuerza de las presentaciones de los estudiantes en las 3 categorías de participación: dibujado a mano, híbrido y digital. De hecho, los dibujos ganadores de las 3 categorías son de estudiantes. Este año hay 2 ganadores conjuntos a la categoría híbrida que destacan la originalidad y el estilo al combinar diferentes técnicas de dibujo, siendo estos Fluid Strata de Philippa Daphne y un Homeless de Bohi Hu. Fluid Strata es un dibujo que responde a la emergencia climática en el centro de Londres al proponer la activación del Deep Ground como un paisaje de defensa contra inundaciones. Unhomeless de Bohi Hu explora los límites de las esferas públicas y privadas al aprovechar el potencial del interior urbano vacío para proteger a las personas sin hogar, refugiados y solicitantes de asilo. El ganador de la categoría dibujado a mano es Reconfigurando las narrativas de Addis Abeba de Antonio Paoletti, con una novela gráfica que explora la remodelación de los distritos históricos en ruinas de Addis Abeba, donde los medios de vida de las comunidades residentes se ven amenazados por la rápida urbanización de la ciudad. El ganador de la categoría digital es Seeds of Flux de Zachary Hickson. Seeds of Flux es un proyecto basado en la ubicación que investiga la naturaleza del lugar. Comienza a cuestionarse cómo debe llevarse a cabo un proyecto arquitectónico tradicional en términos de las relaciones entre estudio y sitio. Los dibujos ganadores y preseleccionados se exhibirán en el Museo Sir John Soane en Londres del 19 de enero al 22 de febrero, donde se anunciará el ganador general el 25 de enero. Estación Central de Stuttgart. La nueva estación principal de trenes diseñada por Ingenhofen Architects forma la pieza central del proyecto de transporte y diseño urbano de Stuttgart 21. La nueva estación de paso subterráneo inundada de luz sustituirá a la actual estación terminal de Stuttgart. En 1997, el concepto integral de Ingenhofen Architects ganó el primer premio en el concurso internacional de arquitectura para el proyecto. El veredicto del jurado en 1997 declaró: se colocará un importante hito del diseño urbano en el diseño de la ciudad, sin ninguna monumentalidad y sin de ninguna manera competir con el edificio Bonatz. Además, el Scholzgarten, el corazón verde de Stuttgart y el parque público más importante, se ampliará por encima de la nueva estación de tren en el transcurso de la abolición del campo de vías sobre el suelo y la carretera Constantener. La nueva estación consta de una estructura de hormigón blanco con una profundidad mínima de construcción. El grosor de la estructura de carcasa optimizada se redujo a casi 1/100 parte de la luz,
lo que resulta en un uso significativamente menor de material. Concurso Obra Realizada, Sociedad de Arquitectos del Uruguay. El pasado 27 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día del Arquitecto en Uruguay, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay dio a conocer los ganadores del concurso de obra realizada organizado por dicha institución en sus 7 categorías. Por la categoría 1, vivienda familiar, vivienda multifamiliar y edificios híbridos, el ganador fue Calera del Rey de los arquitectos Marcelo Gualano y Martín Gualano. Por la categoría 2, arquitectura mínima, resultó ganador el pabellón de cristal de los arquitectos Rafael Alanis Albano, Diego Secofoggi, Matías Colperi y Andrés Bonino. Por la categoría 3, edificios de infraestructura cultural, social y equipamientos, el edificio ganador fue Jardines para la Salud de los arquitectos Fabio Ayerra, Marcos Castain, Javier Lanza y Diego Pérez. Por la categoría 4, terciario, edificios administrativos, institucionales y corporativos, el ganador elegido fue el edificio sede de CAF Región Sur de los arquitectos Carlos Labat, Pierino Porta, Nicolás Ciocia y Fernando Romero. Por la categoría 5, Arquitectura para el Trabajo, la Producción y los Servicios, el ganador fue el Hospital de Agudos CMQ Salto del arquitecto Rafael Ocampos Rossi. Por la categoría 6, Intervenciones en el Patrimonio Construido, Rehabilitaciones y Restauraciones, resultó ganador el edificio El Yash de Parque Rodó de los arquitectos Víctor Lorieto, Conrado Pintos y Luis Santellán. Y por último, la categoría 7, Intervención en el Espacio Público, Proyectos Urbanos y Proyectos de Paisaje, fue ganada por el Paseo Pelus Resín de las arquitectas Daniela Urrutia y Constance Urmendi. Es todo por hoy, amigos. Recuerden que las fuentes consultadas para este video están en la descripción. Les recomiendo tomarse un tiempo en visitar dichas páginas. Si les gustó el video, les pido like y compartir, y si no se han suscrito, háganlo y denle a la campanita para poder recibir más Arquinoticias. Además, si quieren colaborar con la creación de más videos, pueden hacerlo a través de Patreon por el enlace de la descripción. Muchas gracias por ver el canal.